Capítulo 6. No se pierda los milagros. Mantenga una actitud de gracia bajo presión. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Éxodo 18, 2. ¿Tú crees que debemos hacer qué cosa? Las palabras de Séfora volaban en el aire como el humo de una fogata recién encendida. Sus ojos brillaban de furia. Ella abrazó al bebé Gersón fuertemente y miró con furia a Moisés. Claramente, esa iba a ser una larga noche. Con un suspiro, Moisés se talló la frente con los dedos. Él ya estaba agotado. La conversación apenas había comenzado. Te prometo que no lo heriré, dijo él. Los hebreos han circuncidado a sus hijos durante cientos de años. Bien, yo no soy hebrea. Séfora se puso rígida de pensarlo. Lo que es más, nuestro hijo no es un esclavo y yo no deseo que sea identificado como uno. La manera en que su esposa lo miraba detuvo a Moisés de recordarle su propia herencia hebrea. Ella prefería pensar que él anteriormente había sido un príncipe de Egipto. Ese siempre había sido un punto álgido entre ellos. Determinado a ser paciente, él se recordó a sí mismo cuán extraño debía parecerle todo el concepto a una madianita e intentó razonar con ella de nuevo. Querida, sabes que la circuncisión no es una señal de esclavitud. Es una señal de pacto con Dios. La puedes llamar como quieras, interrumpió ella con su voz gélida y rotunda, pero según lo que sé, es bárbara. Y si crees que voy a aceptarlo, estás loco. Séfora se dio la vuelta y salió deprisa de la tienda, apretando fuertemente a su hijo en sus brazos. Moisés la vio marcharse sin decir otra palabra. Como siempre, sin saber qué decir, se preguntó por qué siempre perdía las discusiones. ¿Por qué no simplemente podía estar al mando? ¿Por qué no sencillamente podía decirle a su esposa: ¿es a mi manera va a la calle? Soy demasiado dócil, pensó él. Encogiendo sus hombros, con sus palmas hacia arriba, subió la mirada. No tenía idea de cómo podía agradar a Dios y a su esposa a la vez. De acuerdo, lo admitiré. Lo estoy adaptando un poco. La Biblia en realidad no dice que sucediera tal conversación entre Moisés y Séfora. Pero leyendo entre líneas, casi tenemos que admitir que sucedió. Probablemente más de una vez. La discusión pudo no haberse dado en esa manera exacta, desde luego. Me imaginé los detalles. Pero una cosa es cierta, para cuando Moisés salió junto con su esposa e hijos a liberar a los esclavos israelitas, la circuncisión había sido tema de debate durante mucho tiempo. Y aparentemente, ese era un debate que Séfora se negaba a dejar que su esposo ganara. Considerando todo con lo que ella tenía que lidiar como esposa, su resistencia era razonable. Desde el principio, la vida de casada con Moisés había sido un viaje difícil. Las sorpresas comenzaron temprano. El primer día que ella lo conoció, cuando él llegó al pozo y rescató a Séfora y a sus hermanas de los ladrones que robaban el agua, él dijo que era egipcio. Siendo un extraño alto y moreno, ella se enamoró de él. Luego se casó con él, solo para descubrir que no era egipcio en realidad, sino un tipo de híbrido cultural. Un esclavo israelita de nacimiento, criado como realeza en el palacio del faraón. ¡Qué combinación tan confusa! Si eso no era suficientemente extraño, resultó ser un fugitivo que huía de la justicia, porque había matado a un egipcio por maltratar a un esclavo. Moisés explicó el asesinato, diciendo que él era un libertador elegido divinamente para salvar a los israelitas. O al menos lo pensó en algún momento. Séfora se había sentido aliviada de que él abandonara la idea luego de enterrar en la arena al egipcio muerto. Sin duda, eso era demasiado para que una esposa lo procesara. Pero durante años, Séfora hizo su mejor intento. Dejando detrás el pasado problemático de Moisés, ella se dijo que podían tener una vida normal madianita. Y la tuvieron un tiempo. Luego un día Moisés regresó a casa del trabajo con un relato disparatado acerca de una zarza perpetuamente ardiente. Que hablaba con la voz de Dios. ¿Cómo se supone que debía responder ella ante tal historia? Ah, qué lindo, querido. Me alegra que hayas tenido un día interesante. Ella intentó ser comprensiva, y el cielo lo sabe. Aunque Moisés fuera un hombre extraño, también era un hombre bueno y humilde. Es por eso que ella se impactó tanto cuando le dijo que deseaba regresar a Egipto y darle otra oportunidad a aquello de salvar a los esclavos israelitas. Justo ahí, ella se preguntó si él había enloquecido.
Tan amablemente como le fue posible, ella resaltó que normalmente no es sabio regresar al lugar donde se le busca por asesinato, especialmente con la intención de causar más problemas. Pero Moisés continuó diciéndole que Dios le dijo que todo marcharía bien y que él iría con ellos para asegurarse de eso. ¿El Dios de la zarza, querido? ¿Ese es el Dios que va a ir con nosotros a Egipto? Sí, dijo él. Luego, él le recordó de nuevo que debían circuncidar a los chicos antes de hacer el viaje. Aunque Séfora aceptó regresar a Egipto con Moisés, ella se puso firme acerca del asunto de la circuncisión. A ella no les gustaba y no lo iba a hacer. Moisés cedió ante ella, esperando que Dios comprendiera. Pero como resultó, él no lo comprendió. Fue provocado por la desobediencia de Moisés tanto que cuando la familia viajó a Egipto para liberar a los israelitas, o como pensó Séfora, a enfrentar cierta aniquilación en manos de Faraón. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Éxodo 4, 24, 25. Antes de reflexionar en esta historia, me encontraba totalmente desconcertada por la respuesta de Séfora. No podía comprender cómo es que ella supo que la circuncisión era la respuesta. Ciertamente yo no lo habría pensado. Si Robert y yo estuviéramos de camino a la iglesia y Dios comenzara a amenazar con matarlo, ni en 1.000.000 de años me habría imaginado que yo arreglaría el problema circuncidando a mis hijos. Pero Séfora, aunque era una gentil criada en una cultura que no estaba familiarizada con la práctica, no tuvo que pensarlo dos veces. Ella supo inmediatamente lo que Dios deseaba. ¿Cómo lo supo? Su esposo hebreo le había dicho. Y dicho cuán importante era la circuncisión. Ellos habían sostenido varias conversaciones al respecto que siempre terminaban cuando Séfora decía, no. De camino a Egipto, sin embargo, su no cambió un sí. Al darse cuenta de que no tenía otra alternativa, además de la viudez, ella cedió. Su paciencia agotada, sus nervios crispados, su tanque de gracia vacío, ella obedeció a la letra de la ley, pero violó su espíritu. Ella hizo lo correcto con la actitud equivocada, y comprobó que eso no produce el resultado deseado. Lanzándole palabras a Moisés que eran tan cortantes como el pedernal que tenía en la mano, arrojó al suelo la evidencia de su obediencia frente a él y le dijo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Versículo 25. Proverbios 11, 16, dice: la mujer agraciada tendrá honra. Y aparentemente, a una mujer descortés la envían a casa. De cualquier manera, eso es lo que le sucedió a Séfora. Después de lo que supongo fue una horrible discusión, una de esas en las que nadie duerme en la noche, Moisés decidió que ella no debía acompañarlo a Egipto. De manera que lo envió de vuelta a Madián, a la casa de su padre, donde ella permaneció hasta que oyó Jetro, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Éxodo 18, 1, 2, 5. Tan solo piensa en todo lo que Séfora se perdió. Mientras ella estaba limpiando la casa, sacando agua y horneando pan, su esposo estaba haciendo historia. En el punto cúspide de su ministerio, estaba trabajando con Dios para hacer que la nación más poderosa se arrodillara. Séfora pudo haber estado ahí para verlo. Las plagas plagando, el mar rojo partiéndose, los israelitas marchando en tierra seca y el ejército egipcio ahogándose detrás de ellos. Ella pudo haber sido testigo de las señales y maravillas más épicas que Dios manifestara en el planeta Tierra. Pero se lo perdió. Todo por su actitud abominable. Todo porque ella no respondió a una situación desafiante con gracia. Una noche en el aeropuerto de Amarillo. A pesar de sus errores, a mí me encanta Séfora. Ella me hace pensar acerca de cuánto pueden costarme mis malas actitudes. Me recuerda aquello de lo que me perderé si decido ser gruñona en lugar de bondadosa cuando las cosas no están marchando bien. Siempre habrá ocasiones en que las cosas no marchen bien. ¿Usted se da cuenta de eso, no? Jesús mismo nos advirtió al respecto. En el mundo tendréis aflicción.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Algunas veces parece que olvido que esa afirmación está en la Biblia. Tengo un mal día y reacciono con un resentimiento atónito. Las circunstancias adversas pueden tomarme por sorpresa, y sin siquiera tener una excusa tan buena como la de Séfora, me pongo muy enfadosa. Estoy agradecida de poder decir que sucede cada vez menos estos días, a Dios sea la gloria, se lo aseguro, pero de vez en cuando continúa sucediendo. Algunas veces en grande. Como sucedió una terrible noche en el Aeropuerto Internacional de Amarillo. Me refiero al aeropuerto por su nombre oficial, porque esa noche en particular yo llegué exhausta de mi viaje ministerial y tan desesperada por llegar a casa que incluso parte del nombre del lugar parecía estar diseñado para molestarme. ¿Internacional? Debían estar bromeando. Posiblemente se debía a que ya era tarde, pero el lugar prácticamente parecía una ciudad fantasma. La misma mujer que nos expidió los boletos y que verificó nuestro equipaje, fue quien apareció en la sala de abordaje para que entráramos al avión. Yo tampoco estaba de ánimo para darle una oportunidad a esa mujer. A pesar de todas las tareas de las que ella tenía que encargarse, yo deseaba que se apresurara y fuera eficiente en todas ellas. Ella probablemente lo era, pero mi cansancio deformó mis percepciones y me pareció que ella se estaba moviendo en cámara lenta. En lugar de atendernos en el mostrador de los boletos con un par de clics en la computadora y dejarnos partir, ella nos dejó parados esperando. Y esperando. Y esperando. Yo le rogaba que se apurara en mi interior. Porfa, solo denos nuestros boletos. Todo lo que deseo es sentarme. Y cuando pasamos por la seguridad del aeropuerto, el ritmo se hizo todavía más lento. Con una palmada en el hombro, el seleccionador me hizo señas para que me apartara, con el fin de que me hicieran una revisión especial. Si eso en realidad me iba a hacer sentir especial, no lo logró. Después de haber recibido palmadas en los hombros y que se entrometieran en una multitud de formas irritantes, vacié mi bolso y vi un extraño revólver lo que había dentro. Finalmente me pasaron a la sala de abordaje. No puedo recordar si alguna vez he estado tan feliz de ver una silla que esa noche. Atesorando el pensamiento de colapsarme en ella y esperar el bendito anuncio de que nuestro avión estaba listo para ser abordado, yo solamente deseaba sentarme, cuando Robert me interceptó. Acerquémonos y preguntémosle a la mujer de la sala para ver si necesitamos hacer algo más antes de partir, dijo él. Lo miré como si hubiera sugerido que diéramos vueltas en el aeropuerto corriendo. ¿Que no veía cuán cansada estaba? Yo no deseaba caminar ni un paso más. Querido, tenemos nuestros boletos. Solo sentémonos. No, vamos. Vayamos a revisarlo. Solo por si acaso. Hombre insensible. Determinada a hacer lo correcto, seguir las instrucciones de mi esposo, lo hice con una actitud incorrecta que resultó todavía más incorrecta cuando me di cuenta de que la mujer de la sala era la misma que nos había servido, a paso de tortuga, en el mostrador de los boletos. Sin hacerle caso al tic-tic-tic que mi marido tenía junto a él, la clara advertencia de que la bomba de tiempo de su esposa amenazaba con explotar, Robert sonrió e hizo su pregunta. ¿Hay algo más que necesitemos hacer? Larga pausa. Esa no era una pregunta difícil, pero la mujer dudó de todas formas. Luego, agachándose para recoger algo de detrás del escritorio, ella finalmente respondió. Sí. ¿Sí? Dijo sí. No podía creerlo. ¿Qué más podría desear que hiciéramos? ¿Llenar otra forma? ¿Que nos ofreciéramos como voluntarios para pasar los bocadillos en el vuelo? Yo no podía soportar una cosa más. Mi momento Séfora había llegado. Al reunir algunas palabras afiladas, yo estaba a punto de soltarlas, cuando miré hacia abajo para ver lo que la mujer tenía en la mano. Era una copia del libro, Una vida llena de bendiciones, de Robert. ¿Me firmaría esto? Le preguntó. Usted probablemente haya visto esos documentales de la naturaleza en la televisión en los que una rana atrapa a un mosquito con un rápido movimiento de su lengua y se lo traga más rápido de lo que puede percibir el ojo humano. Eso es lo que hice con las palabras que no había pronunciado. Me las tragué en un abrir y cerrar de ojos. Luego, le agradecí a Dios en silencio que nadie hubiera tenido que escucharlas. Me habría avergonzado de pensar lo que habría costado si alguien las hubiera escuchado. Un obstáculo farisaico. ¿Cómo evitamos ese tipo de momentos como el del aeropuerto de Amarillo? ¿Cómo podemos asegurarnos de responder con gracia cuando las cosas marchan mal?
El apóstol Pablo nos da la clave. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 17, 18, 20, 23. Mire de nuevo la última frase. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es algo que debemos hacer absolutamente si deseamos responder con gracia cuando estemos bajo presión. Debemos renovar nuestra actitud con una revelación de la gracia. No debemos saber solamente qué es la gracia, debemos tener una experiencia de ella, una comprensión de lo que está hecho y continúa haciendo en nosotras cada día. En otras palabras, para extenderle gracia a los demás, nosotras debemos ser conscientes primero de cuánta gracia hemos recibido. ¿Pero quién no la mayoría de nosotras ya lo sabe? Se preguntará usted. Sabemos que es por gracia que todos nuestros pecados han sido perdonados, los grandes y los pequeños. Por gracia, Dios nos aceptó cuando no estábamos a la altura, derramó su favor inmerecido sobre nosotras y nos proporcionó un mejor futuro. Por gracia, el Rey poderoso, creador del cielo y la tierra, entregó su ropa real, vino a la tierra, llevó una vida perfecta y sufrió una muerte dolorosa solo para poder tener una relación personal con nosotras. Como cristianas, estamos completamente conscientes de que nuestras deudas espirituales han sido pagadas por gracia. El problema es que la mayoría de nosotras no tenemos idea de cuánto debíamos. Nosotras somos como el fariseo que invitó a Jesús a cenar. No tenía idea acerca de su propia condición espiritual empobrecida, tanto que no le extendió gracia a la prostituta que le rogó entrar a su casa para ministrar al maestro. Mientras lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas, los secaba con su cabello y los ungía con su precioso aceite perfumado, el fariseo reaccionó con el enfado de Séfora. Ella es una pecadora, dijo furiosamente, insinuando desde luego que comparado con ella, él ni siquiera calificaba para ser pecador, y si calificaba, su pecado evidentemente era mucho menos pecaminoso. Lucas 7, 39. Por más sorprendente que suene, nosotras pensamos de esa manera algunas veces. Yo pensé así. Durante años supuse que debido a que había sido salva antes de tener tiempo de hacer algo terriblemente malo, no se había necesitado tanta gracia para salvarme como la que se había necesitado para salvar a pecadores de clase mundial como Robert. Debido a que mi pecado parecía relativamente mínimo, me imaginé que Dios me había extendido una cantidad mínima de perdón. Yo estaba prácticamente feliz por ello. No obstante, algunas veces sí me preocupaba, especialmente cuando veía a Robert y su amor por el Señor. Su pasión siempre pareció ser mayor que la mía. Al intentar descubrir por qué, yo pensaba en el fariseo y en cómo. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, 40, 47. Durante décadas pensé que Jesús estaba diciendo lo que yo ya sabía que era verdad. Algunas personas, como Robert, tienen deudas grandes. Algunas personas, como yo, tenemos deudas pequeñas. Y los grandes deudores siempre amarán a Dios más que los pequeños deudores. Aunque el concepto me parecía lógico, me frustró. De manera que comencé a orar. Señor, deseo amarte tanto como Robert. La manera en que el Señor respondió mi oración cambió mi perspectiva para siempre.
Él me dio una visión de mí misma, vistiendo un prístino vestido blanco de bodas y corriendo a conocer a Jesús. Mi corazón estaba gozoso, sabiendo que yo era la novia de Cristo, pero en mi apuro por llegar a Él, me caí en un charco de lodo. En un instante, mi vestido estaba arruinado. Mi cabello, mi piel, cada parte de mí está empapada de lodo. De cuclillas, lloré por mi asquerosa condición. Mientras lloraba, el Señor me reveló la realidad de la suciedad de mi propia vida. Él me mostró la rebeldía interna y las actitudes impías que tenía, incluso las de pequeña. Me mostró cuán pecadora era de verdad antes de ser salva. Estoy tan sucia. Gemí. Luego, en medio de mis lágrimas, vi que alguien entró en el lodo conmigo. Miré sus pies, vi las marcas de los clavos, y me di cuenta de que era Jesús. Parado en el lodo pero limpio, me extendió su mano. Cuando la miré, el lodo que me había cubierto comenzó a caerse. Me levanté de nuevo, tan limpia como el Maestro mismo. Al mirar hacia el charco de lodo, vi que se había tornado en oro. Y juntos, Jesús y yo danzamos en calles de oro. Por primera vez en mi vida comprendí la apabullante gracia que Dios me había extendido. Pero yo no fui la única que tuvo la revelación. Tiempo después, Robert también la tuvo. Una tarde llegó corriendo de su estudio, sacudiendo su Biblia y proclamando las buenas nuevas. Debbie, tú no eras mejor que yo antes de ser salva. Encontré prueba de ello en la Biblia. Tú necesitabas la gracia de Dios tanto como yo. Al explicarme que había estado leyendo la parábola de los dos deudores, él me dijo que se había dado cuenta de que ambos estaban en la misma condición. Ambos debían. Ambos no tenían nada con qué pagar. Y ambos fueron perdonados gratuitamente. El asunto es que la parábola no se trata de que algunas personas sean mejores que otras, dijo él. El asunto es que aunque algunas personas piensen que son mejores que otras, todos estamos en la misma bancarrota delante de Dios. Es una verdad que la Biblia confirma una y otra vez. No hay justo, ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículos 22, 23. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2, 10. Algunas personas pueden considerar que estos versículos son tristes, pero para mí son emocionantes. Me dicen que he sido perdonada tanto como todos los demás. Lo cual significa que puedo amar a Jesús tanto como todas las demás personas de la tierra, incluso a Robert. Celebrar cada paso del camino. De hecho, ahora que sé cuánta gracia he recibido, no solamente estoy enamorada del Señor con una pasión mayor, también amo más a la gente. Al haber experimentado cuánta gracia tuvo Dios conmigo, tengo un corazón para extenderle su gracia a los demás. Hubo una vez en que veía a una joven caminando por la calle, vestida en una manera que yo sentía inapropiada y la juzgaba. Sin saber nada acerca de su situación, yo suponía cosas negativas de su carácter. Nunca se me ocurrió que posiblemente ella acababa de ser salva. Ella podía ser una creyente bebé, estar muy ocupada aprendiendo lo básico del amor de Dios como para preocuparse por su guardarropa. Ahora puedo ver cuán legalista y torpe era mi actitud en realidad. He llegado a comprender que Dios no está mirando al externo. No está enfocado en lo que la gente está vistiendo. Él está mirando su corazón, alcanzándolos con amor y aceptación, sin importar cuán imperfectos puedan ser. Tal como la grosera actitud de Séfora le causó perderse de ver los milagros de Dios, la mía me habría costado lo mismo si me hubiera aferrado a ella. Mi perspectiva legalista y juiciosa me habría separado de la gente que se encontraba en las primeras etapas de su caminar con Dios. Esperando que ellos avanzaran espiritualmente de la A a la Z, de la noche a la mañana, me habría perdido la maravilla de animarlos a través del desordenado, no obstante asombroso proceso que sucede entre la B y la Z. Mi actitud de desaprobación los habría alejado. Yo no habría atestiguado los milagros que sucedieron cuando dieron sus primeros pasitos hacia el Señor. Estoy segura de que esto sucede con todos, especialmente con las mujeres. Separadas de la gracia de Dios, tendemos a vernos ya sea muy arriba, pensando en que somos mejores que los demás y estamos por sobre ellos, o muy bajo, pensando que los demás son mejores que nosotras y utilizando la envidia, los chismes y hablando a su espalda para derribarlos.
Pero cuando nos vemos como extensiones de la gracia de Dios, no estamos ni arriba ni debajo de los demás. Solamente somos quienes somos. Amamos a otras mujeres a pesar de cuán delicioso o difícil pueda ser, y encontramos belleza en ellas. Podemos celebrar sus fortalezas y habilidades sin criticarlas ni competir. Yo veo que eso sucede en Gateway cada vez más. Las mujeres están apoyándose, honrándose y alabándose mutuamente. Las mujeres se gozan cuando es el turno de otras para hablar, dirigir la alabanza y la adoración, o ir a un viaje de misiones. Las mujeres se están empujando mutuamente a destacar y diciendo, es tu momento de brillar. Como receptoras iguales de la grande gracia de Dios, nosotras nos estamos dando cuenta de que no tenemos que sentirnos amenazadas cuando vemos a una mujer que tiene dones en diferentes áreas que nosotras. Sus fortalezas no nos socavan. Al contrario, podemos beneficiarnos mutuamente, gozarnos en nuestra singularidad y reflejarnos la gracia que todas hemos recibido de Dios. ¿Es realmente posible que las mujeres, sin importar que podamos ser destacadamente malvadas unas con otras, mantengamos tal actitud? Sí. No solamente es posible, sino también la Biblia nos dice que lo hagamos. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Solo tomé una cuchara. Cierto, mantener una actitud como la de Cristo hacia los demás puede ser difícil algunas veces. Como ya lo mencioné, y Séfora lo demostró, las cosas no siempre marchan como a nosotras nos gustaría. Algunas veces nos cansamos y las circunstancias nos exasperan. A veces la gente nos molesta, actúa cruelmente con nosotras o incluso nos persigue. En esos momentos, todas desearíamos tener un botón de relajación que apretar y que nos hiciera sentirnos más cómodas para despachar la gracia de Dios. Pero no hay ningún botón de relajación. Tal como ir a la cruz no le fue fácil a Jesús, extender gracia cuando estamos agotadas, heridas o frustradas, no siempre nos será fácil. Pero por el poder de Dios, nosotras podemos hacerlo si predeterminamos que esa será la decisión que tomaremos, sin importar las circunstancias. Hace algunos años, antes de que mi hija, Elaine, se fuera a la universidad, Robert y yo le hablamos mucho acerca de las decisiones predeterminadas. La animamos a examinar las situaciones con que podía encontrarse en la escuela, y le preguntamos, ¿vas a beber? ¿Hasta qué hora vas a permanecer afuera en la noche? ¿Qué horas apartarás para estudiar? Ella sabía que sus circunstancias serían mejores si tomaba decisiones con anticipación. Eso no solamente es para las chicas universitarias, es para toda mujer que da vida. Debemos tomar con anticipación la decisión de ser agentes que extiendan la gracia de Dios. Deberíamos predeterminar que si nuestro esposo no recoge sus cosas, y sabemos que no lo hará, nosotras tendremos gracia al respecto. Al examinar las diferentes posibilidades, si alguien es grosero con nosotras en la iglesia, nuestro colega de la oficina critica nuestro reporte o nuestra esbelta vecina nos dice, en un día en que nos sentimos especialmente hinchadas, que ella acaba de bajar 10 libras, 4 kilogramos, debemos decidir de antemano que responderemos con gracia. ¿Qué diferencia pueden hacer tales decisiones? Pueden tornar nuestros desastres en recuerdos y los fiascos en diversión. Yo lo vi con mis propios ojos el día en que mamá soltó el plato de tarta cuando yo era pequeña. Nunca lo olvidaré. Ella había pasado todo el día limpiando la casa de pies a cabeza, porque venían invitados. Todo estaba listo, excepto la tarta. Era una de esas cosas de queso crema con corteza de galletas de vainilla y cubierta de cereza. Ya estaba montada, pero necesitaba enfriarse un rato. Mientras mi hermana y yo la veíamos con la boca hecha agua, mi mamá levantó la tarta de la encimera para colocarla en el frigorífico cuando sucedió una tragedia. La tarta resbaló de sus manos, dio una voltereta y, ¡plaf!, cayó en el reluciente piso de la cocina. Durante un momento terrible, las dos la vimos impactadas. Luego, con una grande gracia, mi mamá abrió el cajón de la cubertería y sacó 3 cucharas. «Comamos», dijo con una sonrisa. Entonces todas nos sentamos y tuvimos una fiesta de tarta en el suelo. Dejando suficiente queso crema en el linóleo para protegernos de las bacterias, todas comimos lo que quisimos, limpiamos el resto y tuvimos un gran día. Es un recuerdo que siempre atesoraré.
y sucedió porque mi madre decidió tener gracia y no enfadarse. Ella decidió que en lugar de hacer un gran problema del desastre, ella haría lo que Jesús hubiera hecho, se hubiera tirado una tarta alguna vez, y cubrió toda la situación de perdón y amor. De verdad, cuando vamos al grano, eso es la gracia. Es hacer por los demás lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es obedecer las instrucciones de Primera de Pedro 4, 1, 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando nos armamos de antemano con la decisión de seguir el ejemplo de Cristo y sufrir si es necesario, en lugar de actuar sin gracia, colocaremos la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Le abrimos la puerta para que se mueva de maneras asombrosas, no solamente en nuestra propia vida, sino también en la vida de los demás. Algunas veces la gracia que extendemos dejará una pequeña pero duradera impresión en los demás. Harán ellos lo que la fiesta de tarta de mi madre hizo por mí. Otras veces, nuestra gracia hará el tipo grande de diferencia que cambia una vida por completo. Hace algunos años, una conocida maestra de la Biblia describió un momento como ese mientras ministraba en Gateway. Ella nos contó acerca de un desafío de gracia que enfrentó cuando predicó acerca de la sanidad divina en una iglesia en particular. El servicio marchó bien, o eso pensó ella. Pero luego de terminar su mensaje, el pastor de la iglesia pasó al púlpito y refutó todo lo que ella había dicho. Estaba asombrada. Ella le había consultado antes acerca de la enseñanza que deseaba transmitir, y él le había dado su bendición. Sintiéndose helada en su asiento de la primera fila, escuchándolo decirle a la congregación cuán equivocada estaba ella, se sintió humillada, traicionada y enfadada. Pero en medio de todo, el Espíritu Santo le habló al corazón. El mensaje que todos recordarán es la mirada de tu rostro en este momento, le dijo él. Era verdad, y ella lo sabía. De manera que en lugar de salir enfurruñada como deseaba hacerlo desesperadamente, ella plasmó una gran sonrisa en su rostro. ¿Deseas saber lo que sucedió después? Para el asombro de todos, el poder sanador de Dios irrumpió justo ahí en el servicio. Sanidades extraordinarias sucedieron. Hubo milagros que todo el mundo se habría perdido si una mujer hubiera respondido con una actitud de Séfora en lugar de tener una actitud de gracia. Si te gustó el audiolibro puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro en la descripción encontrarás un link para descargarlo.